Primera de Juan 3. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, todo aquel que ha creído en Él busca santidad, busca estar apartado del pecado, ya no es del pecado, porque ya no tiene ese vacío terrible que lo hace practicar el pecado, más bien ahora está en contra de él, aunque vayamos a cometer pecados, buscamos santidad. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, o la transgrede, pues el pecado es transgresión de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y que no hay pecado en Él. Nuestros pecados, todos los que vayamos a cometer en la vida, los del pasado, presente y futuro. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está. Estos versículos, sin entender el contexto total de la verdad, pueden confundir un poco de gente y las deja en religión. Hoy no tengo que pecar, porque si peco, no le he visto ni le he conocido. Vas a pecar, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él un mentiroso. Cuando aquí dice todo aquel que permanece en él no peca, es que todo aquel que está en él ya no es un practicante del pecado. Ya no peca por deporte sin que le importe. El ser humano así, natural, condenado, que no tiene la verdad, no le responde a nadie, no está pensando en Dios ni en Cristo, no quiere creer nada, peca como quiere, miente, roba, fornica, adultera, es maledicente como él quiere y no le interesa. A esto se refiere la palabra. Si la persona no entiende muy bien a qué se refiere la palabra, obviamente se va a quedar en doctrina de religión, que te dicen, lee la palabra porque dice que el que lo hace no es digno. No, la palabra te está diciendo que toda persona que peca sin considerar que los ojos del Señor están ahí y que sabe que va a hacer mal y que no lucha en contra de eso, ¿verdad? Contra esa tentación, lucha. No es que no vaya acá, no es que no pueda caer, claro. Tú lo sabes, has pecado. Ayer, hoy, tú sabes que sí. Igual yo, en lo que sea, en un pensamiento, en algo mal dicho, no, se nos fueron los ojos tal vez viendo algo en Facebook o en la tele, lo que sea. Sabes que hay pecado, pero hay una lucha en contra de él. Y también hay una lucha en decir, no, esto no más. O no, esto no me conviene, esto lo quito. O me voy, huyo como huyó José. Ese es el Hijo de Dios. Ya, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. O sea, los hijos de Dios buscan justicia. El que comete pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que comete pecado, y los hijos cometemos pecados, por supuesto, pero no lo cometemos en práctica. Ya no estamos buscando estar en el pecado. Cuando aquí dice el que comete pecado es el que vive en pecado y le vale madre. Así de simple. ¿Por qué? Porque la palabra te aclara también que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Entonces cualquiera diría, la palabra del Señor se contradice. No, hermano, no se contradice, hermana. Es simple y sencillamente que debes de entender cómo funcionó esto. Obviamente, el que comete pecado por cometerlo, lo quiero y me vale. Yo no tengo que arrepentirme, dice la gente. Yo hago con mi vida lo que quiero. A eso se refiere. El Hijo comete pecados. ¿Por qué? Porque las inmundicias de la carne aún están en nosotros. Romanos 7, hay una ley inmoral. Pablo lo dijo. Yo me regocijo en Cristo. Me fascina la ley. Pero veo en mí una ley, dice, inmoral, que me lleva de repente a pecar. Hay dos fuerzas en mí. Pero que Cristo me salvó. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque yo iba a quedar en esta situación hasta que yo me encontrara con Él y mi cuerpo fuera regenerado. Todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado. En práctica, no en que no vayas a cometer pecado. Por supuesto que vas a pecar. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra cosa que influye en esto son las traducciones. Muchas veces, esto no lo he revisado en sí. El entendimiento es el que te estoy diciendo. Pero muchas veces las malas traducciones, el Satanás es extremadamente astuto y malicioso, porque él ya sabe que él ya no tiene salvación. Él sabe que ya se perdió y no quiere salvarse, porque él se enloqueció con la idea de querer ser Dios.
¿Ya? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. No puede pecar. ¿Cómo es eso? Mucha gente, como no entiende nada de esto, dice, ¿cómo es eso? Si yo sé que peco, porque ellos saben que pecan y por eso se desaniman y por eso se apartan. No, el que permanece en Dios no puede practicar el pecado, la práctica de que ya no te importe. No, porque te contrictás. ¿Quién te contricta? El Espíritu Santo. Te dice, no, esto no está bien. Te lo hace sentir y por eso nosotros nos arrepentimos cuando cometemos pecado. Ya, entonces, ¿por qué dice también en la palabra? Si cometemos pecado, vamos a cometer pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo sabemos que siempre va a haber pecado en nosotros? Porque vos lees esto hoy y si todavía nosotros estamos aquí en 20 años, volvés a abrir la palabra y lees lo mismo. Si cometimos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ya? Era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Correcto. La palabra se debe de entender. ¿Ya? La palabra se debe de entender. Aquí está otra. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Ya? Correcto. Un salvado puede caer en un vicio de pecado. Por supuesto que puede caer en un vicio de pecado. Él sabe que ya es salvo porque ya creyó. Pero si le das rienda suelta a cualquier pecado que provoque un vicio, como lo es el alcohol, como lo es la droga, como lo es la pornografía, como lo es la masturbación, como lo es la inmoralidad sexual, obviamente va a haber en tu carne algo terrible que va a necesitar ayuno y oración para poder salir de ello. Por lo tanto, sí podés caer en un vicio de pecado si el salvado y la salvada no se cuida. Pero eso no tiene que ver nada con que Cristo lo haya salvado y ya sea un salvado. Sin embargo, el sufrimiento de ese vicio lo va a tener y no va a querer permanecer ahí. Eventualmente esa persona se va a someter a Dios porque no va a aguantar ese estilo de vida, porque es muy doloroso. Es muy doloroso. Es muy doloroso. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, no ha creído. Simplemente oyó, si dice que es de Cristo, oyó, pero lo practica. Ya, por ejemplo, esto en el Señor también es radicalismo. O sea, no nos podemos engañar con eso. ¿Ya? Si vos ya tuviste el conocimiento de la verdad y no entendés que si estás en fornicación, por ejemplo, tenés que salir de ahí y tenés que poner tus cosas en orden, como casarte y eso, querés seguir practicando la fornicación, lo siento mucho, usted no ha creído. ¿Ya? O dice, es que no sé cómo hacerlo. Entonces comience a orar para que el Señor le dé fuerza y para que tome una decisión radical. ¿Ya? Entonces tiene que comenzar la lucha para cambiar eso. Por ejemplo, no es tan fácil, me puedes decir vos a mí. Sí, porque imagínate que alguien venga, haya creído y está en un vicio de cocaína, en un vicio de droga, de lo que sea. Obviamente no va así nomás a salir. Pero si él se somete al Señor y comienza un proceso de oración y ayuno y doble de rodillas, el Señor lo saca porque lo saca. Asimismo, con toda persona que sabe que está en una situación que no le agrada a Dios, si esa persona le cree a Dios y dice, yo no puedo en mi fuerza esto, yo estoy enviciado, pero yo me someto a usted, jamás el Señor te va a dejar ahí volado, sin demostrarte que su poder te va a sacar de todas las cosas. Debemos de entender muy bien esto. Recuerden que el Evangelio es que Cristo nos sustituyó. Y quien lo crea con todo su corazón y sepa que Él no puede poner nada en eso y que no depende de Él, es salvo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en esa sustitución tiene vida eterna. Cristo viene pronto.